Imagina si algunas de las historias más antiguas de la Biblia no fueran apenas textos religiosos, pero ecos distantes de acontecimientos reales enterrados bajo capas de tierra, silencio y olvido. Durante siglos, muchos creyeron que ciertos episodios bíblicos pertenecían apenas al campo de la fe. Sin embargo, en diferentes regiones del Oriente Medio, arqueólogos comenzaron a encontrar pistas inquietantes, ciudades destruidas exactamente en el periodo descrito en las Escrituras, inscripciones que mencionan reyes conocidos apenas por los textos antiguos y artefactos que parecen susurrar fragmentos de una historia mucho más compleja de lo que imaginábamos. La pregunta que surge es perturbadora. ¿Y si parte de aquello que siempre fue tratado como mito estuviera, en verdad, escondido bajo nuestros propios pies? En el corazón del desierto de Jordania existe un lugar que durante décadas pasó casi desapercibido por la arqueología mundial. Una planicie silenciosa, cubierta por fragmentos de cerámica y vestigios de construcciones antiguas. Fue allí que excavaciones comenzaron a revelar señales de una ciudad que terminó de forma abrupta y violenta hace aproximadamente 3.6 años. Capaos de cenizas, ladrillos vitrificados por el calor extremo y estructuras literalmente colapsadas, como si una fuerza devastadora hubiera alcanzado la región en segundos. Algunos investigadores sugieren que ese evento puede haber sido causado por una explosión atmosférica semejante a la de Tunguska en Siberia. Otros ven en ese escenario ecos de una narrativa mucho más antigua y conocida. Esa ciudad se llama Tol el Amam, y muchos estudiosos pasaron a considerar una posibilidad que hasta hace poco tiempo atrás parecía impensable. ¿Podría ese sitio arqueológico tener alguna relación con la antigua Sodoma mencionada en el libro del Génesis? Las excavaciones revelaron que, antes de la destrucción, la ciudad era una de las mayores de la región, rodeada por murallas macizas y habitada por una población relativamente sofisticada para su época. Súbitamente, todo terminó. La destrucción fue tan intensa que el lugar permaneció prácticamente deshabitado por siglos. No fue apenas una caída gradual, fue un colapso instantáneo. Muestras de suelo encontradas allí presentan niveles inusuales de minerales derretidos y partículas que sugieren exposición a temperaturas extremadamente altas, algo muy difícil de explicar apenas con incendios comunes. Algunos investigadores comparan los efectos observados con aquellos provocados por explosiones cósmicas de gran energía. Eso levanta una hipótesis intrigante. Un evento natural, extremadamente raro, podría haber inspirado una de las narrativas más dramáticas de la tradición bíblica, la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero Tau el Hamem no es el único lugar donde arqueología y narrativa bíblica parecen cruzarse de forma sorprendente. En Israel, en las colinas que rodean el antiguo territorio del reino de Judá, un descubrimiento aparentemente simple comenzó a cambiar la forma. Como los historiadores ven a ciertos personajes del Antiguo Testamento. Durante excavaciones en un antiguo edificio administrativo, arqueólogos encontraron pequeños pedazos de arcilla endurecida por el fuego, objetos llamados bulas, que eran usados para sellar documentos en la antigüedad. En una de esas pequeñas piezas de arcilla, casi desapercibida entre miles de fragmentos, había una inscripción en escritura hebrea antigua. El nombre grabado allí hizo a algunos especialistas contener la respiración. La inscripción parecía mencionar a un individuo llamado Isaías, posiblemente acompañado de la palabra que podría significar
profeta. Si esa interpretación estuviera correcta, el objeto puede representar una de las rarísimas conexiones físicas entre un personaje bíblico y el registro arqueológico. Es importante entender el impacto potencial de eso. Durante mucho tiempo, personajes como Isaías fueron conocidos exclusivamente a través de los textos bíblicos. La arqueología raramente consigue confirmar directamente la existencia de figuras proféticas, porque esos individuos normalmente no dejaban registros administrativos o monumentos oficiales. Por eso, cuando un objeto con un nombre potencialmente asociado a uno de esos personajes aparece en excavaciones, se vuelve inmediatamente objeto de intenso debate académico. Aún así, los propios arqueólogos mantienen cautela. La inscripción está parcialmente dañada, y algunos especialistas argumentan que la palabra interpretada como profeta puede no estar completa. Aún así, el descubrimiento abre una posibilidad fascinante. Los textos antiguos pueden estar preservando memorias mucho más cercanas de la realidad histórica de lo que durante siglos se creyó. Y entonces surge una paradoja intrigante. Cuantas más excavaciones son realizadas en las regiones descritas por la Biblia, más evidencias aparecen confirmando la existencia de ciudades, reinos, rutas comerciales y conflictos mencionados en los textos. Sin embargo, al mismo tiempo, nuevas preguntas surgen. ¿Por qué algunas historias parecen ganar soporte arqueológico mientras otras permanecen envueltas en silencio absoluto? Tal vez la razón sea simple y perturbadora al mismo tiempo. Apenas una pequeña fracción del mundo antiguo fue excavada hasta hoy. Se estima que más del 90% de los sitios arqueológicos del Oriente Medio aún estén enterrados, intactos, esperando para ser descubiertos. Eso significa que las páginas más importantes de la historia antigua tal vez aún estén escondidas bajo metros de tierra, polvo y piedra. Y en uno de esos lugares olvidados, enterrado bajo ruinas, que pocos exploradores tuvieron coraje de investigar profundamente. Existe un complejo subterráneo que puede estar ligado a una de las narrativas más misteriosas de la tradición bíblica. Una historia sobre túneles secretos, sacerdotes antiguos y rituales realizados en las profundidades de la tierra. Pero lo que los arqueólogos encontraron dentro de ese laberinto subterráneo levanta una pregunta que casi nadie está preparado para enfrentar. ¿Por qué una civilización antigua necesitaría construir pasajes tan profundas y tan complejas, siglos antes de tecnologías que supuestamente harían ese tipo de obra posible? En las montañas áridas del antiguo territorio de Judá existe un sitio arqueológico que durante siglos fue mencionado apenas en textos antiguos y tradiciones locales. Un lugar llamado Chavín de Guantar. Espera, no estamos en los Andes. Y ese es exactamente el tipo de confusión que muchos mapas históricos provocan cuando historias son transmitidas por milenios. El verdadero lugar que intriga a los arqueólogos queda en el desierto de Judá, donde excavaciones revelaron una red de pasajes subterráneos que parece haber sido construida con un propósito muy específico: esconder algo. La estructura no se parece con una simple mina, ni con túneles militares. Se trata de corredores estrechos, cámaras ocultas y espacios que sugieren uso ritualístico. Cuando las primeras linternas iluminaron aquellas paredes antiguas, los investigadores percibieron que estaban delante de un tipo de arquitectura que raramente aparece en el registro arqueológico del Oriente Medio.
La región donde esas estructuras fueron encontradas siempre estuvo ligada a uno de los períodos más turbulentos descritos en los textos bíblicos, el tiempo de las invasiones y destrucciones que alcanzaron los antiguos reinos de Israel y Judá en diferentes momentos de la historia. Ejércitos extranjeros avanzaron sobre esas tierras, saqueando ciudades y templos. En medio de ese escenario de amenaza constante, muchos creen que sacerdotes y escribas hayan comenzado a esconder objetos sagrados y documentos importantes en lugares secretos. Eso levanta una pregunta intrigante. ¿Esos túneles podrían haber sido usados para proteger artefactos religiosos considerados esenciales para la tradición hebrea? Otro lugar que intensificó ese debate queda próximo a las márgenes del Mar Muerto. A mediados del siglo XX, beduinos que exploraban cavernas rocosas encontraron jarros de cerámica conteniendo manuscritos antiguos extraordinariamente preservados. Aquellos documentos quedaron conocidos como manuscritos del Mar Muerto, escritos hace más de 2000 años. Ellos contienen copias de textos bíblicos y otros escritos religiosos que revelan detalles fascinantes sobre creencias y disputas teológicas de la época. Para los historiadores, ese descubrimiento fue comparable a abrir una cápsula del tiempo. Entre los textos encontrados había interpretaciones de profecías, reglas de comunidades religiosas y comentarios sobre eventos históricos que estaban ocurriendo en aquel periodo. Algunos estudiosos creen que esos manuscritos fueron escondidos deliberadamente cuando fuerzas romanas avanzaron por la región. Si eso fuera verdad, significa que comunidades enteras pueden haber planeado esconder sus textos sagrados antes de la destrucción inminente. Esa estrategia de preservación refuerza la idea de que túneles y cavernas secretas pueden haber desempeñado un papel crucial en la protección de documentos religiosos. Pero existe un detalle aún más intrigante. En ciertos pasajes de los textos bíblicos y de escritos históricos posteriores aparecen referencias a objetos sagrados desaparecidos. Entre ellos está uno de los artefactos más misteriosos de toda la tradición judía, el Arca de la Alianza. Según los relatos antiguos, esa arca era guardada en el interior del Templo de Jerusalén y representaba la presencia divina entre el pueblo. Sin embargo, después de la destrucción del templo por los babilonios en el siglo VI antes de la Era Común, el destino de ese objeto simplemente desaparece del registro histórico. Desde entonces, historiadores y arqueólogos intentan entender lo que puede haber ocurrido. Algunos sugieren que el arca fue destruida durante el saqueo del templo. Otros consideran la posibilidad de que sacerdotes hayan conseguido removerla antes de la invasión. La hipótesis más fascinante afirma que el objeto puede haber sido escondido en algún tipo de cámara secreta, posiblemente en túneles subterráneos construidos justamente para proteger reliquias consideradas demasiado sagradas para caer en manos enemigas. Esa posibilidad ganó fuerza cuando excavaciones en antiguas ciudades fortificadas de la región comenzaron a revelar sistemas subterráneos sorprendentemente complejos. En ciertos lugares, pasajes excavados directamente en la roca conectan reservorios de agua, áreas de almacenamiento y salidas ocultas hacia afuera de las murallas. Esos sistemas eran claramente proyectados para permitir supervivencia durante asedios prolongados, pero algunos túneles parecen ir más allá de la simple estrategia militar. Hay cámaras que no poseen conexión clara con fuentes de agua o rutas de fuga. Espacios cuidadosamente esculpidos, muchas veces escondidos detrás de corredores estrechos que parecen haber sido proyectados para guardar algo específico. Algunos arqueólogos creen que esos lugares
podrían haber funcionado como depósitos de objetos sagrados o archivos religiosos, una especie de cofre espiritual de la antigüedad. Eso nos lleva a un punto fascinante de la historia antigua. Gran parte de las narrativas bíblicas fue escrita, editada o compilada durante periodos de crisis nacional. Momentos en que ciudades estaban siendo destruidas, poblaciones desplazadas y templos saqueados. En contextos así, proteger tus reliquias y tradiciones se volvía una cuestión de supervivencia cultural. Por eso, cada nuevo túnel descubierto, cada cámara secreta excavada bajo ciudades antiguas y cada jarro conteniendo fragmentos de manuscritos puede representar más que apenas un artefacto arqueológico. Puede ser un fragmento de una estrategia deliberada para preservar una memoria colectiva que atravesaría milenios. Y entonces surge una pregunta aún más perturbadora. Si comunidades antiguas escondieron textos sagrados en cavernas y túneles para protegerlos de la destrucción, ¿cuántos de esos depósitos secretos aún permanecen intocados hoy? Porque existe un lugar específico mencionado en antiguos relatos históricos, donde exploradores modernos encontraron algo que pocos esperaban ver. Inscripciones antiguas que parecen describir eventos semejantes a una de las historias más conocidas de la Biblia. La caída de un reino poderoso después de un enfrentamiento que, según los textos antiguos, habría cambiado completamente el destino de una civilización. Pero cuando arqueólogos comenzaron a estudiar esas inscripciones con atención, percibieron que ellas revelaban un detalle que casi nadie había notado antes. Un detalle que puede alterar profundamente la manera como entendemos ciertos episodios de la historia bíblica. En el corazón del antiguo Oriente Medio, lejos de las rutas turísticas y casi ignorado por los documentales populares, existe un objeto arqueológico que silenciosamente transformó el debate sobre la historia bíblica. No es una ciudad entera ni un templo monumental. Es apenas una piedra, una estela de basalto oscura, descubierta en el siglo XIX en las ruinas de una antigua ciudad llamada Te-Dan, en el norte de Israel. Cuando arqueólogos comenzaron a traducir la inscripción grabada en aquella piedra, percibieron que estaban delante de algo extraordinario. El texto fue escrito por un rey enemigo de Israel, probablemente un gobernante arameo del siglo IX antes de la era común. En lenguaje triunfante, él describe una victoria militar sobre dos reinos de la región. Hasta ahí, nada incomún. Pero en medio de la inscripción aparece una expresión que hizo a historiadores del mundo entero detenerse para reexaminar sus propios libros. Kazau di Davi. Aquella simple frase representa una de las primeras referencias conocidas fuera de la Biblia a una dinastía asociada al famoso rey Davi An. Durante mucho tiempo, algunos estudiosos creyeron que David podría haber sido apenas una figura legendaria creada siglos después de los eventos descritos en los textos bíblicos. El descubrimiento de la estela de Tel-Dan cambió completamente el escenario del debate académico. Un enemigo político estaba reconociendo la existencia de un linaje real ligado al nombre de David. Eso no prueba todos los detalles narrados en las Escrituras, pero indica que una dinastía histórica con ese nombre realmente existió. Ese es un ejemplo fascinante de cómo la arqueología funciona. Ella raramente confirma narrativas antiguas de forma directa o literal. En vez de eso, revela fragmentos independientes de información, inscripciones, ciudades destruidas, registros administrativos, que gradualmente forman
un mosaico más amplio de la realidad histórica. Cada nuevo descubrimiento funciona como una pieza de un rompecabezas que aún está lejos de estar completo. Otro objeto arqueológico que provocó enorme discusión entre historiadores es conocido como prisma de Sénéque. Ese artefacto preservado hoy en museos contiene registros oficiales del rey asirio Sennaqueribe, describiendo sus campañas militares contra varias ciudades del Levante. Entre ellas aparece Jerusalén. El texto relata que el rey de Judá, Ezequías, fue cercado en su propia capital como un pájaro en una jaula. Curiosamente, el documento describe el cerco, pero no afirma que la ciudad fue conquistada. Ese detalle llamó la atención porque un episodio semejante aparece en el libro bíblico de 2 Reyes, que describe un cerco asirio a Jerusalén durante el reinado de Ezequías. Las dos fuentes son independientes, escritas por culturas diferentes y con intereses distintos. Aún así, ambas reconocen que un gran enfrentamiento ocurrió en aquel período. Ese tipo de convergencia parcial entre textos y arqueología es exactamente lo que hace la historia antigua tan intrigante. Pero tal vez el ejemplo más poderoso de la conexión entre Biblia y arqueología haya sido encontrado no en una inscripción monumental, pero en una capa de destrucción. En excavaciones realizadas en antiguas ciudades de Levante, arqueólogos frecuentemente encuentran capas de cenizas, ladrillos quebrados y vestigios de incendios que marcan momentos de colapso urbano. Una de esas capas fue identificada en Lachish, una de las principales ciudades fortificadas del antiguo reino de Judá. Lo que hace ese descubrimiento especial es que él coincide con registros históricos asirios y también con narrativas bíblicas que describen la invasión de la región en el siglo VIII antes de la era común. En museos del mundo, relieves esculpidos por los propios asirios muestran escenas de la conquista de Lachish, murallas siendo atacadas, prisioneros siendo llevados y la ciudad siendo incendiada. Cuando arqueólogos excavaron el lugar siglos después, encontraron exactamente los vestigios de ese evento. Esas convergencias no significan que cada detalle de las narrativas antiguas sea históricamente exacto. La arqueología muestra que textos antiguos frecuentemente mezclan memoria histórica, interpretación religiosa y tradición oral. Sin embargo, también demuestra algo igualmente impresionante. Muchos de los escenarios descritos en los textos bíblicos corresponden a ciudades, reinos y conflictos que realmente existieron. Eso nos lleva a una conclusión que pocos perciben. La Biblia no es apenas un texto religioso. Ella también es un documento cultural, producido a lo largo de siglos por diferentes comunidades que intentaban comprender su propia historia. Cuando arqueólogos excavan ciudades antiguas, ellos no están intentando probar o refutar creencias. Están investigando el mundo real en que esos textos fueron escritos. Y cuanto más excavaciones avanzan en el Oriente Medio, más queda claro que aún sabemos muy poco sobre ese pasado. Regiones enteras permanecen inexploradas a causa de conflictos modernos, desiertos impenetrables o ciudades actuales construidas sobre ruinas antiguas. Eso significa que innumerables inscripciones, archivos y estructuras pueden continuar enterrados, esperando silenciosamente por futuros descubrimientos. Tal vez algunos de esos descubrimientos traigan nuevas confirmaciones de eventos ya conocidos. Tal vez revelen historias completamente olvidadas, o tal vez muestren que la frontera entre tradición, memoria y historia es mucho más compleja de lo que imaginamos. Porque, al final de cuentas, cada fragmento de cerámica, cada piedra grabada y cada ciudad desenterrada
nos recuerda algo fundamental. El pasado no está completamente perdido, él apenas permanece escondido, aguardando el momento en que alguien haga la pregunta correcta y tenga coraje de excavar lo suficientemente profundo para encontrar la respuesta. Gracias por asistir, y ahora YouTube está recomendando 2 videos exclusivamente para usted. Tengo certeza de que usted también va a gustar. Haga clic y asista más un video de nuestro canal.